Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi deseo en este día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. En Job capítulo 2, verso 7, el 8 nos dice: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de la ceniza. El sufrimiento de los justos. La fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes sean librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en su vida. En realidad, Jesús enseñó que se debe esperar eso. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchísimos sufrimientos y pruebas por diversas razones. José, David, Job, Jeremías y el apóstol Pablo. La pregunta: ¿por qué sufren los creyentes en primer lugar? Hay diversas razones por las que se sufren o sufren los creyentes. Lo primero, los creyentes experimentan el sufrimiento por una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cuando el pecado entró al mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. El apóstol Pablo afirma esto: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, dice Romanos 5:12. En realidad, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra. Siempre se debe depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de nuestro Dios. Segundo lugar, algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. El principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, según Gálatas 6:7, se aplica en un sentido general a todo el mundo. Si se conduce en una forma imprudente un automóvil, se pudiera sufrir serios accidentes. Si es indisciplinados en los hábitos alimenticios, es probable que surjan serios problemas de salud. Dios pudiera usar tal sufrimiento como un medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible de justicia. Siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios, y se debe evitar cualquier cosa que aparte del cuidado protector de nuestro Dios. Tercero, los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. A su alrededor están los efectos del pecado. Sufren aflicción y angustia cuando ven el poder que el mal ejerce sobre tantas vidas. Hay que pedirle a Dios que muestre su victoria sobre el poder del pecado. Cuarto, los creyentes sufren por la obra del maligno, el diablo. Las escrituras ponen claro que Satanás, como Dios de este siglo, controla este presente siglo malo. Se le ha dado el poder de afligirnos de diversas maneras. El relato de Job se concentra en un hombre justo y devoto que, con el permiso de Dios, fue atormentado por Satanás con indecibles sufrimientos. Jesús aseveró que una de las mujeres que sanó había estado atada por Satanás durante 18 años. El apóstol Pablo reconoció su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Cuando se participa en la guerra espiritual contra las gobernadoras de las tinieblas de este siglo, inevitablemente se sufrirá la adversidad. A fin de que el creyente se enfrente a tales ataques, Dios le ha dado armas. Le ha dado la armadura espiritual y armas espirituales. Hay que ponerse toda la armadura de Dios y orar, resueltos a perseverar fielmente en el poder que Dios nos da para combatir aquellas situaciones. Satanás
y sus seguidores se deleitan en perseguir a los creyentes. Los que aman al Señor Jesús y siguen sus principios de verdad y justicia serán perseguidos por su fe. En realidad, tal sufrimiento por causa de la justicia podrá ser una indicación de la genuina devoción a Cristo. Como a todos los verdaderos creyentes se les llama a sufrir persecución y deshonra por causa de la justicia, hay que permanecer firmes y constantes y seguir confiando en que Él siempre nos guiará a toda victoria. Quinto, más positivamente, otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ser cristiano significa estar en Cristo, ser como Él. Como resultado, el creyente participa en sus sufrimientos. Por ejemplo, así como Cristo lloró angustiado sobre la ciudad impía de Jerusalén y su negativa a cambiar de dirección, a arrepentirse y aceptar la salvación, también el creyente debe llorar por intercesión, orando, llorar por el carácter pecaminoso y perdido de la humanidad. Ahora, hay una lista incluida aquí del apóstol Pablo de los sufrimientos por causa de Cristo. Él estaba en una forma diaria preocupado por la iglesia que él había fundado. Y él decía, ¿quién enfermo? Yo no enfermo. ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tal angustia mental por aquellos a quienes el creyente ama en Cristo debe ser parte natural de la vida del creyente. Llorad con los que lloran. En realidad, participar en los sufrimientos de Cristo es un requisito para ser glorificados con Cristo. El creyente debe agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también lo es en la consolación. Sexto, Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador para el crecimiento, para que pueda crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Salvador, para ser transformado en una forma espiritual. Con frecuencia Él usa el sufrimiento para llamar a su pueblo descarriado para que se arrepiente de sus pecados y renueve su fe y confianza en Él. Se debe confesar el pecado conocido, examinar la propia vida para ver si hay algo que desagrade al Espíritu Santo. A veces Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe, para ver si el creyente permanece fiel a Él a pesar de todo. Esa fue la razón para permitirle a Satanás que afligiera a Job. ¿Seguiría Job entregado al Señor o blasfemaría delante de la presencia de Dios? Santiago les llama a las diversas pruebas que enfrentan los creyentes la prueba de fe. A través de ella se perfecciona la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se debe comprender que la autenticidad de la fe resultará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro amado Salvador Jesucristo. Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer la fe, sino también para ayudar a los creyentes a crecer en el carácter y rectitud. Según el apóstol Pablo y Santiago, Dios quiere que los creyentes aprendan la paciencia mediante el sufrimiento. En el sufrimiento se aprende a depender menos de sí mismo y más de Dios y de su gracia. El creyente debe ponerse a tono con lo que Dios quisiera que él aprendiera a través de las pruebas y sufrimiento. También Dios pudiera enviar aflicción y tribulación al creyente para que sea más capaz de consolar y animar a otros hermanos, a otros que pasan tribulaciones. Así la eficacia del ministerio se profundiza y se incrementa, o sea que crece. Se debe usar la experiencia de aflicción para alentar y fortalecer, aleluya, a otros creyentes. Séptimo y por último, Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Por ejemplo, toda la injusticia que José sufrió a manos de sus hermanos y de los egipcios formaban parte del plan de Dios para preservar posteridad sobre la tierra, para darlos vida por medio, aleluya, de una gran victoria y liberación. El principal ejemplo de este principio de sufrimiento lo vemos en nuestro Salvador, nuestro amado Jesucristo, el Santo de Israel, el justo.
que sufrió persecución, agonía y muerte para que se cumpliera plenamente el plan de salvación, aleluya, de su Padre. Eso no exime o no eximía la impiedad de quienes lo crucificaron, pero sí indica cómo Dios puede usar el sufrimiento de los justos por obra de pecadores para sus propios propósitos y para su propia gloria. Segundo, la relación de Dios en el sufrimiento del creyente. Lo primero que debe recordarse en esto, Dios participa en los sufrimientos del creyente, aun cuando Satanás, el Dios de este siglo, puede afligir la vida del creyente solo, y tenga presente esto, por la voluntad permisiva de Dios. Dios ha prometido en su bendita palabra que Él no permitirá que el creyente sea probado más de lo que es capaz de soportar. También Dios ha prometido sacar algo bueno de todos los sufrimientos y de la persecución de quienes los aman y obedecen sus mandamientos. Alabado sea el Señor. José reconoció esa verdad en su propia vida de sufrimientos. Y el autor de las epístolas a los hebreos muestra cómo Dios usa las circunstancias dolorosas de la vida para el desarrollo y el beneficio del creyente. Además, Dios ha prometido estar al lado del creyente en su aflicción, caminar con él en el valle de sombra de muerte. Él está a su lado, hermano, Él está a su lado por medio del Espíritu Santo que le consuela en todas sus tribulaciones. A cada uno de sus hijos Él envía suficiente gracia para que pueda soportar las pruebas de la vida, dice 1 Corintios 10:13. Por último, se debe olvidar que el Señor Jesús, no se debe olvidar que el Señor Jesús, aleluya, no se debe jamás olvidar que el Señor Jesús comparte la aflicción de los creyentes cuando ellos oran. Tienen un compasivo sumo sacerdote que sufrió en sí mismo las diversas dimensiones de sus pruebas y sufrimientos. En realidad, bendito sea el Señor, aleluya, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Hay sanidad para los propios sufrimientos mediante el sufrimiento que Él llevó en el nombre de los creyentes. En tercer y último lugar, hay victoria sobre el sufrimiento. Ahora, hay que referirse a un asunto importante cuando se sufren las pruebas y aflicción. ¿Qué pasos puedo dar para lidiar con tal sufrimiento a fin de ser victorioso sobre él? En primer lugar, hay que considerar las diversas razones por las que sufren los seres humanos. Segundo, hay que creer que Dios se interesa en el creyente profundamente sin considerar, aleluya, cuán severas sean sus circunstancias. Nunca el sufrimiento debe llevar a nadie a negar el amor de Dios ni a rechazarlo como el Señor y Salvador. Hay que volverse a Dios en oración ferviente, buscando su rostro cada día para esperar en Él la respuesta y que libre de esa aflicción. Cuarto, hay que esperar que Dios dé la gracia que se necesita para soportar la aflicción hasta que llegue la liberación y la victoria. Siempre se debe recordar que somos más y más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La fe cristiana no consiste en la eliminación de la debilidad y del sufrimiento, sino en la manifestación del poder divino a través de la debilidad humana. Quinto, hay que leer la palabra de Dios, sobre todo los salmos que dan consuelo en tiempos de aflicción. Hay que buscar la revelación y la opinión de Dios con respecto a la situación particular mediante la oración, la lectura, la escritura, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía, nos da consejo al creyente que es piadoso. Aleluya, al creyente que busca cada día en la misericordia de Dios. Dios le bendiga y tenga muy presente que estamos en las manos de Dios.